Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar y el tiempo en que estén ustedes. Mi nombre es Jorge Iván Arango Caro, me dedico a la medicina. Soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En mi formación personal he recibido la instrucción y el soporte de la yoga de tradición Shivananda, en un principio a través del maestro Satyananda y luego en la corriente que viene aquí al país donde habito, en Colombia, a través de Vishnudeva. La yoga o ciencia de la unión me ha permitido comprender bastante más la visión sistémica de la vida. Me ha permitido comprender y practicar lo que llamamos sintergética, en la cual la conciencia es terapéutica, acompañar conscientemente el proceso terapéutico, el proceso de sanación de una persona, el proceso de evolución, de aprendizaje, que por supuesto ocurre interiormente en mí como ser viviendo en un cuerpo humano, una experiencia humana, en relación con todo cuanto existe. Más allá de pretender en esta reflexión hacer una traducción literal de los beneficios fisiológicos que puedan demostrarse, quiero, además de eso, si surge, hacer un paralelo entre las ciencias de la unión y la práctica que hago como médico, aplicando la visión de síntesis de la sintergética. Voy a acudir a Patanjali, que para mí y para muchos de ustedes seguramente es el científico de la yoga. El camino que nos muestra Patanjali como peldaños o como pétalos de una flor completa de la yoga o de la unión, permite una yoga integral, una práctica de búsqueda de la unión, es decir, de la unidad que hemos perdido por desatención y distracción de los estados de conciencia, unidad en la que habitamos siempre, aunque no nos demos cuenta. Habitamos y vivimos como desconectados de una totalidad de la cual hacemos parte y podemos ser partícipes más conscientes o podemos ser partícipes inconscientes, pero siempre estamos en la unidad, en la totalidad. Patanjali ofrenda una imagen de 8 pétalos de una flor completa, que no quiere decir que el camino sea segmentado. Simultáneamente pueden estar ocurriendo diferentes situaciones planteadas en esos pétalos. Pero lo primero que plantea él como base de la yoga, de la ciencia y la unión, es muy especial porque lo primero que se plantea no es lo que en Occidente conocemos como yoga, donde estamos esperando entonces activar el sistema parasimpático frente a los ritmos de la respiración, de las prácticas del ritmo o del cuerpo y liberar tensiones y mejorar circulación, oxigenación, disminuir la acidez de los tejidos, entrar en el cerebro en unas ondas más pausadas, más de aprendizaje y de atención en ondas alfa, lograr la coherencia cardíaca. Todo eso pueden ser beneficios, pero sorprendentemente en todo este estudio de la yoga Patanjali no empieza por ninguna de esas cosas que ocurren. Nos invita a la ciencia de la relación. Es lo primero.
Para unirnos a nosotros mismos nos invita a que aprendamos a relacionarnos y nos propone 5 códigos de relación con los demás y de relación con nosotros mismos. En los ashram o centros espirituales o de formación espiritual de la yoga, esto es fundamental. Uno podría pasar allí realmente mucho más tiempo. El primer peldaño hablamos de llamas, el código de comportamiento con los demás. Tiene unos principios. Ahimsa, la ahimsa, la no violencia. Primer principio en la medicina, también principio hipocrático, no hacer daño. Si uno lo aplica en uno y lo aplica en la terapia, en la relación terapéutica, está aproximándose a una vida en conciencia. Entonces, la primera invitación de la conciencia relacional es no ser dañino, no ser noxa. Noxa es lo que daña, es decir, no ser nocivo. Si simplemente uno puede tener en cuenta eso cada día, en las relaciones uno pudiera cuidar un poco más la palabra, esto que voy a decir hace daño o va en el sentido del bien, va a producir un bien, una capacidad de bien. No he entendido el bien desde la moral, he entendido el bien como salud. Vamos a provocar salud, salud física, emocional, mental y espiritual. El acto que vamos a hacer, lo que vamos a poner con las manos, una aguja, un color, un láser, una vibración, es un acto que puede ser nocivo o en el balance, porque digamos un cirujano, por ejemplo, hace algunos daños, corta algunos tejidos, pero el balance final es el bien, hay una bondad, hay un bien mayor. Se retira algo del cuerpo y se hace un bien. Si esa conciencia estuviera en todo lo que hacemos, no solo en el área de la salud o la medicina, en cualquier área que nos desempeñemos, como seres humanos estamos siempre en relación con la humanidad, con la naturaleza, con el cosmos, y todos nuestros actos podrían ser de ahimsa. Luego viene la veracidad, es tratar de buscar la verdad, de ser veraces. Eso está en todos los códigos. Los pacientes se dan cuenta cuando tú les mientes, cuando les ocultas, cuando no miras a los ojos, cuando no eres sincero. La verdad es relativa. No podemos creernos poseedores de una verdad total. Siempre estará mediada o sesgada por nuestras visiones, por nuestras creencias. Aún así, la búsqueda de la veracidad es uno de los códigos esenciales en las relaciones, en la ciencia de las relaciones. Y luego vienen 3 abstenciones que se proponen en estos primeros 5 códigos conocidos como llamas. La abstención de robo, no robar, no me apropio de lo que no me pertenece. Yo no te robo tu tiempo, ni te robo tu creación, ni te robo tu dinero. Aprecio todo lo que eres y haces. Ofrendo de mí. Puede haber correspondencia. Robar es un acto muy común. Uno cree que no roba, pero uno roba cuando se salta la fila, cuando utiliza la corrupción para lograr beneficios.
cuando no da crédito a la autoría de alguien y se toma como propio algo que no es de uno. Entonces, honrar a nuestros maestros, honrar la sabiduría de quienes nos enseñan, reconocerlos en todo lo que hacemos y decimos, podría estar más en resonancia con este principio. No solo se refiere a robar en el sentido material, hay muchas formas de robo. La segunda abstinencia que proponen la llamas la abstinencia en el sentido de la sensualidad, sexualidad, como, no como eh, que no se practique la sexualidad y el encuentro sexual, sino en cuanto al ritmo, al control de la energía sexual, a que este deseo natural que puede haber del encuentro de los opuestos de esas energías pueda realizarse con quién es y dónde es, en el lugar, con quién es en conciencia, entre personas adultas conscientes que coincidan, que quieran. Entonces, completamente lejos del abuso, de la seducción, y especialmente con quien no corresponde, desde la infancia hasta los seres que están comprometidos en otras relaciones en las cuales interferir sería dañino a la salud, ¿cierto? Entonces es un estado de conciencia del manejo de la energía sexual, del ritmo de la energía sexual, es conocido como brahmacharya, y no es solamente como un celibato. Podría también leerse así para las personas que se dedican a la vida monástica o que ya quieren hacerlo de esa manera. Para nosotros en la vida diaria es la contención. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Sin negar la sensibilidad que tengamos, sin negar que en nosotros existe el instinto y el deseo. ¿Cómo poder ser conscientes de eso para que en las relaciones con los demás y en las relaciones terapéuticas específicamente no se utilice el rol y el poder que da el rol de alguien, la autoridad, para la seducción o para lo que no corresponde en un momento dado? La última abstención que se propone en las relaciones es la abstención de avaricia, abstenernos de acumular y acumular, de vivir para la acumulación. Si vivimos en la generosidad y en la correspondencia, estamos en la salud. Esos son 5 principios entonces bien importantes de la ciencia de la yoga como ciencia de la unión consciente, vivir conscientemente en unidad y que pone como un primer pilar solo de los 8 propuestos, los llamas o códigos de relación. Eso produce salud. Estos que hemos dicho, salud relacional. Si pudiéramos practicarlos así, no solamente con el interés de obtener un beneficio en lo que creeríamos que es salud solo desde el punto de vista físico, estamos hablando de salud en términos sociales, en términos comunitarios, familiares, en términos planetarios, salud en las relaciones. Entonces es un aspecto que a veces no se profundiza. Por aquí tenemos la visión de la yoga básicamente como posturas o asanas. Ese es apenas uno de los peldaños. El segundo gran pétalo son los niyamas, es decir, las relaciones conmigo mismo. Y me pide 5 principios, 5 prácticas para la vida conmigo mismo. El cultivo de la pureza. El cultivo de la pureza también se traduce como limpieza o transparencia. En los centros de yoga se cultiva mucho esto, sí.
los lugares de práctica de las clases de yoga, los templos donde se hacen los satsangs o reuniones de sabiduría, van a estar siempre limpios. Hay una práctica de limpieza. A las meditaciones temprano en la mañana se acude después de haberse limpiado el cuerpo también. Es un acto que parece externo, pero que también es interno. Pues la práctica en la vida diaria de la limpieza del lugar como una ofrenda, como un servicio diario. Si usted observa bien los animales, ellos, aunque parezca que vivan en medio del lodo o de la suciedad, ellos hacen sus prácticas de pureza, de limpieza, pulen sus plumas, sus pelos, los lamen, los limpian. Esa práctica entonces tiene un componente externo que no es despreciable, no es tan material, que es la procura de la limpieza del ambiente y la limpieza del alimento, pero que cuando vamos más allá nos habla de la transparencia. Y en la transparencia nos habla de la limpieza del pensamiento, de la emoción y del acto. Pensar, sentir y actuar en el sentido coherente permite la transparencia, permite pureza. Ese es un arte de relación con uno mismo. Estoy pensando, sintiendo y actuando coherentemente. Y si no, es como que tuviera el mugre puesto. Entonces la limpieza es una invitación a la renovación cada día. Si cada día nos limpiamos los dientes, nos duchamos, si de la misma manera yo puedo ser consciente de mi pensamiento, de mi sentimiento y entrar en un estado, la ducha es la conciencia, ¿ya? Ahí es el agua pura de la conciencia el que me permite entrar en un estado de conciencia mayor emocional, mental, para que mi acto sea puro. Puro se refiere a coherente, en estado de coherencia. Si se aplica eso en la terapia ya tiene un principio en mí y en ti, en la relación. Yo me estoy preparando para atenderte, para compartir, para relacionar. Tenemos el sentido del cultivo de la alegría. Ese es el segundo principio para trabajar con uno mismo. Cultivar la alegría. El estado de ananda o de dicha. Somos dicha. El gozo que proviene del corazón. Esa es una de las propuestas diarias. En nuestros pueblos, nuestros padres nos miran a veces cuando nos brindan algo o antes de salir. Me acuerdo que a veces nos preguntan, ¿está contento? ¿Está contento? Hay que estar contentos. Entonces ir por la vida con el contento, con el gozo. Aunque sintamos tristezas, aunque sintamos enojos, aunque sintamos temores, el contento se puede cultivar. El cultivo del contento es la práctica del corazón, la yoga del corazón, despertar el agni del corazón, el fuego del corazón. Lleva a las cualidades del aprendiz constantemente. Considerarnos aprendices lleva a la gratitud. Cada que aprendo, agradezco. Gracias. Cada que agradezco estoy en levedad y cada que estoy en levedad, en un estado leve, estoy en estado de gozo. Entonces, si yo recuerdo como una práctica diaria, la pureza o limpieza interna, externa y el contento, ya tengo dos principios para la vida dentro de la ciencia de la unión. Ya me estoy brindando salud. Es un principio sumamente saludable. Si tú vas donde un médico o un profesional de la salud que te atiende y está contento, contenta, tú sientes
esperanza, es, uy, creo que llegué donde era, sí. Luego vienen otros principios, como la ardiente aspiración o la autodisciplina, tener una ardiente aspiración o autodisciplina en la práctica diaria. Esa ardiente aspiración básicamente es al bien común, al bien mayor. La ardiente aspiración nos lleva a elevar las energías de los tres primeros centros, de los tres primeros chakras hacia el cuarto. Y elevar es un acto de libertad, no es un acto de opresión, no es negar, no es represión de la sensibilidad, de la reactividad o del instinto. Es la conciencia de que esa energía elevada produce un estado mayor de bienestar, de salud. Entonces, la búsqueda de una sana autodisciplina, las prácticas entonces que se hacen diariamente y que llevan a una persona a un desarrollo de habilidades relacionales, de fortalecimiento de la relación con uno mismo. Luego se propone algo conocido como lectura espiritual, que no nos está hablando solamente de leer textos, aunque también incluye eso, no lo niego, una lectura espiritual diaria, eh, dedicar algún tiempo a aprender de los sutras o las declaraciones o inspiraciones de grandes maestros de sabiduría. Y, interiormente, más allá de eso, es la actitud en cada momento de leer la vida espiritualmente. Espiritualmente es más allá de la apariencia, leer la profundidad. Si esto se hace, esto se aplica cuando estamos acompañando a alguien terapéuticamente. En la escucha estamos leyendo más allá de lo que la persona me dice literalmente, cómo lo dice, el tono en que lo dice, su tono de voz, su tono emocional, su mirada, su actitud corporal. Me hablan de lo esencial, me revelan. Eso es lectura espiritual, ir más allá de la apariencia. Si los hechos que nos han ocurrido en el día, en la noche, yo le hago una lectura espiritual, aprendo de ellos, los codifico de otra manera. Y el último código con uno mismo, eh, que en los textos antiguos aparece como la devoción a Isvara, es, podríamos traducirlo muy simplemente como devoción al maestro interior o al alma. Es decir, que esa alma, ese espíritu habita en nosotros, nosotros somos ese espíritu. Y cuando uno es devoto a algo, le dedica. Si usted tiene una devoción, por ejemplo, por la música, le dedica todos los días un rato. No hay una obligación, hay un gozo. Entonces, en estas dedicaciones al aspecto devocional, el aspecto devocional es una de las formas de sublimar el mundo emocional, el mundo del instinto, del deseo, de la sensibilidad, sublimar lo que no es negarlo. Entonces eso te puede llevar a esa práctica, a escuchar la voz del alma en uno mismo. ¿Cómo hiciera esto yo si yo fuera realmente el alma? ¿Cómo lo haría el alma? ¿Cómo lo haría desde el alma? ¿Lo estoy haciendo desde el alma, desde la conciencia? ¿O lo estoy haciendo desde mis condicionamientos o mis expectativas, desde mis temores, mis enojos? ¿Desde dónde lo hago? A eso se refiere, para mí, pues, es la lectura que hago, no quiere decir que sea la verdad. Entonces ahí tenemos apenas esos dos primeros propuestas de ciencias de la relación conmigo mismo y con los demás, llamas y ni llamas. Pilares fundamentales de la ciencia de la unión de la yoga.
Interesante que pues, este día se pueda reflexionar sobre esto y se le pueda dar el valor a esas bases tan grandes de la ciencia de la unión, que puedan tener aplicación en la vida diaria y no solamente como una curiosidad que el señor Patanjali mencionó por allá hace muchos años, y que justamente son los dos primeros peldaños o pétalos en el ascenso o en el círculo hacia el encuentro con uno mismo, hacia la unidad. Ahí sí vienen los asanas, el arte de la postura, que es un entrenamiento de salud de la actitud, una actitud corporal que me permite tener una mejor actitud frente a la vida. Siendo un poco simplista también, la totalidad de la práctica de las asanas nos prepara el cuerpo para la meditación, básicamente. Prepara el cuerpo para estar en estados de quietud, de atención plena. Especialmente prepara nuestra columna vertebral. Todos los movimientos propuestos en las asanas generan eh, extensiones, aumento del espacio, por lo tanto la posibilidad de liberar las contracciones, contracturas, que tienen implicaciones más allá de lo físico, puesto que las actitudes corporales son la suma de nuestras actitudes mentales, emocionales. Hemos acumulado en nuestro cuerpo muchísima memoria. La práctica de las asanas perdón, nos permite liberar, mejorar nuestra actitud. Luego viene la práctica del pranayama. El pranayama lo podríamos entender solo como técnicas respiratorias, pero el sentido del pranayama va mucho más allá. El sentido del pranayama es la maestría energética, porque la energía vibra y vibra con ritmos, la maestría del ritmo, de la ciencia de la respiración, se conecta con la coherencia del corazón y la coherencia cardíaca permite la coherencia de las ondas cerebrales, que condiciona también el flujo de la mente en nosotros. El tipo de pensamientos que acuden en un estado beta de nuestro cerebro es diferente al tipo de pensamiento o discernimiento que uno tiene cuando está en estado alfa, o al tipo de discernimiento o comprensión y capacidad creativa cuando nuestras ondas cerebrales están en teta o en delta. Es decir, que la práctica consciente de la respiración, de los ritmos respiratorios, nos van a permitir una variabilidad del latido cardíaco que nos puede favorecer la coherencia en el pensar. Así que el pranayama supera mucho más allá que simplemente los ritmos de la respiración y tienen unos profundos efectos en la salud mental, emocional. No voy a entrar en detalles pues, de cada una de las prácticas que ustedes quienes asisten aquí, muchos de ustedes son expertos o expertas, y, o simpatizantes o practicantes de la yoga. Lo que pretendemos entonces es reinspirar, volver a dar la motivación, la profundidad para quienes se dediquen tanto a la práctica como a la enseñanza de estos métodos de yoga, podamos comulgar con el espíritu profundo que tiene la ciencia, la unión, en este otro peldaño
Ya vamos en 4 peldaños, llevamos 2 relacionales, llamas con los demás, ni llamas conmigo mismo, códigos de la ciencia de la relación, códigos de la ciencia, la postura o la actitud como asanas, de liberación de las contracturas, de recuperación del espacio vital, de recuperación de la postura de la columna vertebral y de la postura frente a la vida, para una vida meditativa, contemplativa. Y conectando la ciencia de la respiración, la ciencia del ritmo, que nos habla ya de la ciencia emocional. Entonces vamos viendo cómo partimos de las relaciones con los demás y con nosotros, integrado a la actitud corporal y a la actitud emocional en las ciencias del ritmo. Y ahora entramos todo lo que sigue, los demás peldaños, o los otros 4 peldaños, nos van a hablar o nos van a entrenar, nos van a permitir el trabajo interior profundo de la mente inferior a la mente superior. Y pasa por un puente. Este puente es el 5.º peldaño, que es el pratyahara, traducido como el retiro de los sentidos, o retirarse de los sentidos a través del sentido, recuperar el sentido más allá de los sentidos. El enfoque de la conciencia o de la atención en los órganos de los sentidos nos permite una vida en lo que llamamos afuera, en una división artificial de la unidad, de la totalidad. Es la vida de la ilusión, la vida de Maya, en la cual estamos impresionados por los reflejos, la luz, el color, el olor, el sonido, el gusto, el tacto, la sensación, la sensibilidad nos atrapa y vivimos allí perdidos en un hedonismo, en una eh, distracción. Entrar en el mundo tal como es, en la vida tal como es, implica ir más allá de la imagen dibujada de la vida a través de los sentidos para sentir la vida profunda. Pues las prácticas del retiro de los sentidos ocurren precisamente a través de los sentidos. Parece paradójico, pero si yo puedo hacer una técnica de Tatrak, me concentro en la vista de la luz, en la visión de la luz. Estoy utilizando un sentido de ver, pero ya no estoy viendo como veo normalmente, donde estoy viendo un objeto y simplemente lo catalogo, lo trato de ver en su forma, su color, su profundidad. Allí hay una profundidad en la visión, es ver como si no se viera, ver más allá. Entonces, al ver algo como la luz, como el enfoque en la luz, logramos trascender la visión, entrar en otra forma de visión. Pudiera hacerse lo mismo en el enfoque del sonido, y ahí viene toda la ciencia también del verbo, de los mantras. Es una de las técnicas más profundas que permite liberar la mente de la distracción del futuro y del pasado, centrada en la potencialidad de un sonido que además tiene un efecto específico cada sonido. En el pratyahara también se pueden hacer abstinencias, ayunos, y ayunos de sabores, por ejemplo, ayunos de sal o de dulce o de picantes, para entrar en el sabor de la vida tal como es. Entonces el pratyahara nos va formando el puente para pasar de la vida para lo externo hacia la vida completa, donde no hay una separación interno-externo, pero hay una percepción más total, un sentir más total. Luego vienen las prácticas conocidas como el sexto pétalo es dharana, que la dharana es el entrenamiento para atender. Entonces son las prácticas meditativas que todavía no son meditación, pero que nos van llevando como práctica al enfoque de la atención.
Cuando entrenamos la mente para que atienda, para que se enfoque en un lugar del cuerpo, mientras estamos en silencio sintiendo la respiración, estamos haciendo dharana. Y eso nos va a permitir en la vida diaria la ciencia de la atención. Y en la salud esto tiene implicaciones enormes. Nosotros hablamos de servicios de atención en salud y muchas veces son servicios de desatención. El médico no atiende o la persona encargada está desatenta. No atendemos. Las ciencias de la atención tienen que ver también con las ciencias del amor incondicional, del amor a la vida. Uno atiende lo que ama y ama lo que atiende. Entonces hablamos aquí de un amor de humanidad como una ciencia que se puede despertar. La ciencia de la compasión se puede despertar a través de la meditación en la capacidad de atender, de escuchar. Entonces el entrenamiento inicial allí, en las prácticas meditativas, nos van llevando a poder estar y atender, estar y ser, aquí y ahora. De allí pasamos a Dhyana. Dhyana ya es la meditación, que es el estado de atención sostenida. Una cosa es que yo pueda atender en mente, otra cosa es que pueda sostener la atención. Y la plenitud, el estado de integridad, de salud total, se logra en el estado contemplativo. El último pétalo del peldaño es Samadhi. Y Samadhi es el estado de meditación continua, la posibilidad de estar aquí y ahora en atención plena todo el tiempo, es decir, en gozo y amor todo el tiempo, en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, y en gozo y amor todo el tiempo es la vida plena, es la vida en la unidad con la totalidad, es la vida en la conciencia, es la salud desde la conciencia, es la conciencia como un promotor de salud. Esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy como reflexiones acerca de la salud, de la conciencia como salud a través de las ciencias de la unión. Espero que pueda ser de utilidad para la vida. Muchas gracias.